Bienvenidos a este nuevo tutorial donde voy a enseñarles cómo hacer la iluminación de mis escenas y la que hice para esta escena, pero en general es la misma que uso siempre, no es nada complicado, ya que me lo ha pedido harta gente de cómo hago los materiales, cómo hago las luces. En realidad es bastante simple y se van a sorprender lo simple que es. Ya, lo primero que yo hago es cambiar acá el motor de render. Yo uso Cycles, ya que el Eevee no me gusta mucho el resultado y ya me acostumbré a siempre usar Cycles. Lo que hace harta gente a veces es usar Eevee para hacer todos los colores, materiales, y después al final lo pueden cambiar a Cycles, que anda mucho más rápido. Y acá lo dejo en GPU, ya que yo tengo una tarjeta de video que es una RTX. Entonces, si van a preferencia y acá a System, va en la mía que es una RTX, se me va a activar el Optics, y si no, a ustedes seguramente se les va a quedar en este, creo. Y esto después me va a permitir el Optics activar un denoiser, que es el que quita ruido a las escenas. Ya, entonces voy a ir a esta pelotita acá arriba, que es el render, y voy a abrir otra ventana. Cuando pongo acá en la esquina me aparece una X y voy a hacer clic y arrastrar. Y en esta voy a, por ejemplo, apretar T, así saco este menú, también la N si es que tienen abierto este, y desactivo todo, porque solo quiero ver el render. También podemos poner una cámara con Shift A, cámara, quedó acá pero no la puedo ver. Ah, no, aquí está. Ahí sí la pueden ver, quedó al medio, pero yo no la voy a controlar desde ahí, sino que voy a ir aquí en esta escena y voy a apretar 0. Y eso lo que hace es enmarcarme mi render de cómo va a salir. Hasta ahora estaría saliendo así. Entonces lo que voy a hacer es apretar N para sacar este menú, View. Y acá le puedo apretar este botón, Camera to View, porque si yo no tengo apretado este botón, yo voy a mover solamente el cuadro. En cambio, si aprieto esto, voy a poder mover la cámara. Entonces con la ruedita voy a alejarme y ahí empiezo a enfocar donde quiero poner mi escena. En este caso yo lo quiero poner cuadrado, así que voy acá, en esta pestaña, y voy a poner estas dimensiones de la misma cantidad. O sea, esta de abajo va a ser en 1920 también. Así va a quedar cuadrado. Entonces yo ahora puedo enfocar mi escena. Y también lo que yo hice para esta escena, para que no me cree como una deformación cuando uno se va acercando y se te deforman los objetos, voy a la cámara y en esto, en el focal length, yo lo puse en 120 más o menos. Entonces yo así puedo hacer mucho zoom y la cámara no me va a deformar los objetos, y en esta escena funciona perfecto. En otras escenas funciona perfecto los 50 milímetros y que te haga esa deformación incluso, porque queda genial. Pero en este caso yo no quería que hubiese mucha deformación. Cuando yo tengo lista esta escena como quiero que sea, acá voy a desactivarlo. Entonces ahora yo muevo y no se me va a mover. Si yo giro se sale, pero si aprieto 0 vuelve aquí a la escena. Entonces ahora lo primero que voy a hacer es sacar otra pestaña, ir acá a Shader Editor y vamos a World, porque vamos a controlar el ambiente que ya está de fondo. Y lo que les voy a mostrar es lo que vamos a poner de fondo, que se llaman HDRI. Tienen esta página que es HDRI Heaven, que es gratis y pueden bajar un montón de HDRI de distintas cosas. Yo suelo usar los de estudio, pero incluso sin nada, así como este realmente es como un estudio real. Yo uso algunos así simplemente como puros paneles, como gris y paneles blancos. Ya no me acuerdo de dónde encontré el que yo tengo, pero pueden probar estos, por ejemplo, se parecerían mucho al que yo estoy usando. Así que acá, si se fijan, yo puedo cambiar este color igual y vamos a tener una iluminación. Pero lo que se hace, ¿por qué se pone un HDRI? Que es para que en el fondo se hace como una burbuja que refleja toda esa imagen que yo les mostré acá. Entonces estas luces se van a reflejar, por ejemplo, en los objetos que sean brillantes. Por eso que se usa también esto. Entonces se le da mucho más realismo. Entonces yo voy a apretar acá Control T y va a desplegarse un menú. Para que esto les funcione tienen que activar este add-on, que se llama Node Wrangler. Es de Blender y simplemente tienen que activarlo. Y esto es como para apretar shortcuts acá en el Shader Editor. Entonces esto lo que hace es abrirme una imagen
Ustedes lo podrían ir agregando uno por uno con Shift A, por ejemplo, imagen, y así van agregando cada nodo, mapping, pero con Control T hacen todo esto al tiro. Y esto es para después modificar nuestro HDRI. Así que yo voy a buscar mi archivo, voy a sacarlo para acá. Para mi otra pantalla voy a buscar mi HDR que uso siempre. Y acá ya, como ven, cambió automáticamente la iluminación. Si se fijan, ahora en el fondo tenemos como si fuera una esfera con esta imagen que yo les decía. Y aquí ustedes pueden poner la que quieran. Y esto lo que me va a permitir es girarlo, este ambiente de atrás. Nunca sé cuál es el que corresponde, pero este ya lo empezó a distorsionar. Este es hacia abajo, así que debería ser Z. Ya, este es para rotarlo, por ejemplo. Entonces, voy a apretar Z. Me acerco y ahora empiezo a girar desde donde quiero yo que venga la luz. Y realmente me gustaba como estaba, así que lo voy a devolver desde el lado derecho, por ejemplo. La idea es que no quede de frente porque como que parece ya luz media falsa, entonces siempre que quede como del lado o del otro lado, o bueno, igual es cosa de gustos, pero este tutorial en realidad es enseñar lo que yo hago, así que yo casi siempre suelo hacer eso y acá lo bajo, porque no quiero que esta sea mi iluminación principal, sino que quiero que sea la iluminación de los reflejos, entonces lo dejo en 0,5 más o menos. Y por ejemplo, si yo no tengo este fondo, que también es... no. Quiero ocultar esta solamente. Era con solo H. Ocultan cualquier objeto. Entonces, por ejemplo, yo tengo esto, pero sigo viéndolo atrás. Y yo quiero sacar un render de esto. Para hacer eso tienen que ir acá. Perdón, en la cámara. En esta, en film, y aquí es transparente, y esto va a volver esta escena transparente. Entonces ya no veo el HDRI de fondo. Entonces ahora con H voy a volver mi fondo porque sí lo quiero, en este caso. Y ahora voy a empezar a poner las luces. Con Shift A, aquí voy a agregar una luz que casi siempre uso Area Light. Voy a activar el gizmo para poder mover las luces. Muevo una luz para arriba, por ejemplo. En este caso voy a poner una desde arriba porque me gusta cómo quedó. Y acá cuando ustedes tienen la luz seleccionada, cambia este menú de al lado. Y tenemos una luz acá. Entonces ahora voy a configurar esta luz acá y siempre viene en 10, que esto prácticamente es nada. Entonces lo subo a 500. Y ya ven cómo va cambiando la escena. Vamos a probar con 800. Y me gusta esta luz, así que ahora voy a apretar Shift D para duplicarla. Y voy a poner una desde el lado contrario de donde tengo mi HDR, que el HDR venía desde... creo que era desde el lado derecho, estaba apuntando hacia acá. Vamos a ver, ocultando esta. Ocultando las dos. La luz viene desde este lado. Si ven acá, y acá hay sombra y acá hay luz. Entonces pongo mi otra luz al otro lado, que sería al lado izquierdo, como para contrarrestar esa sombra que se hace. Y aquí la trato de ubicar. Voy a cambiar a local para poder mover la luz en forma local. Y la pongo bastante lejos de la escena, no encima, para que no me manche mucho el suelo, por ejemplo, o mucho esto. Entonces aquí también esta ya está en 800 porque como la duplicamos, voy a probar bajándola un poco. O subiéndola. Y esto simplemente lo hago así, no me pongo a complicarme más hasta ya empezar después a poner los materiales y ahí después corrijo las luces. Voy a eliminar este de ahí, esa ventanita, y ahora voy a empezar a crear los materiales. Entonces selecciono este y voy a los materiales. O primero voy a hacer el fondo mejor. Acá yo le había puesto un material blanco. Como ya tenía los materiales de mi escena, no pude borrarlo uno por uno, así que le di uno blanco a todos.
Así que lo voy a eliminar y voy a crear uno nuevo. Y acá le voy a cambiar el color más o menos a como era mi escena. Y ahora voy a activar lo que les decía del denoiser. Acá en la camarita hay una opción que dice denoiser. Primero subo esto como a 200, que sería los sampling. Sampling, que es como la cantidad de... que va a ir eliminando, por ejemplo. Si se fijan, esto va renderizando puros puntitos. Y eso sigue como sampleando hasta que ya desaparezca, pero aún así, que mientras más sampling le pongan, menos ruido van a tener. Pero para mejorar eso y quitarle todo el ruido por completo, se agrega el denoiser. Este es para render y este es para viewport. Entonces yo pongo acá el optics y acá también. Entonces si se fijan, ahora quedó totalmente suavizado. Ya, entonces voy a seguir con los materiales. Al fondo no le hago nada en general. O lo que le puedo hacer a veces es quitar el roughness, que es el brillo. O sea, se lo subo para que no quede brillante. Después lo van a ver con más detención acá. Ahora voy a agregar el material a esta escena, o sea, a este objeto. Voy a quitar el blanco y agregar uno nuevo. Y buscar el color parecido y quizás un poco más oscuro. Creo que esto lo voy a aclarar un poco. O lo otro que también hago es poner una luz a veces. Shift D para duplicar esta. Y pueden poner una luz atrás también para iluminar si es que quieren este color más claro o que haya más iluminación en el fondo. Hay gente que pone la luz directamente así hacia allá. Pero ahí ya va tomando otro... Ahí va tomando otro estilo. Entonces yo puedo agrandar esto de repente para que llegue la iluminación. O correr esto un poco más adelante para que esté más clarito. Porque así esta luz va a afectar a este objeto. Ya. Y esto, lo que yo les decía que era demasiado fácil lo que yo hago de estos tipos de materiales cartoon o más estilizados, es que simplemente bajo el roughness. Ahora les voy a mostrar lo que pasa cuando uno baja esto. Si se fijan, esto empieza como a brillar. Como si fuera más reflectivo. En cambio yo ahora no quiero ese tipo de material. Siempre viene en 0.5 y yo lo bajo a 0.4 por ahí. Y eso sería todo lo que hago con los materiales de este estilo. Entonces ahora me voy a acercar. Por alguna razón hay un problema que siempre ocurre, que uno no se puede acercar mucho. Entonces aprietan el punto del teclado numérico de la derecha y esto te hace zoom a los objetos. Si yo hago aquí y punto, me hace zoom. Y ahí ahora puedo volver a hacer zoom. Entonces así voy uno por uno creando los materiales. Pero lo que también puedo hacer es ir y ponerle el mismo material que usé acá, que sería el 008. Entonces, por ejemplo, puedo ponerlo aquí. Yo tengo los materiales de la escena original, pero voy a buscar el que creé ahora, que era el 008. Y si quiero usar el mismo, pero cambiarle el color, aprieto esta pestaña que lo va a duplicar. Pero me mantiene todas las propiedades. Entonces yo a este, por ejemplo, le voy a cambiar el color, pero no se va a cambiar a la base, porque como lo dupliqué. Entonces esto yo, por ejemplo, lo hago un poquito más claro. Y ya me quedó el roughness en 0.4. Entonces yo quiero copiar este material aquí abajo. Entonces selecciono el orden que quiero. Yo quiero, por ejemplo, este lo voy a copiar al de arriba. O sea, al revés, el de arriba lo voy a copiar abajo. Entonces selecciono... No me acuerdo cuál era el orden, pero... Sí, selecciono los dos y uno lo dejo en amarillo, que lo vamos a ver ahora, control L. Lo hizo al revés. Entonces tienen que dejar el amarillo. Es el color que van a tomar. Entonces este es el que tiene el rosado, yo lo dejo en amarillo el borde, que eso amarillo se hace seleccionando lo último. Entonces ese lo selecciono último y ahí le pongo control L y link materials. Y ahí, si se fijan, tomo el material de allá. Entonces, por ejemplo, yo ahora puedo empezar a seleccionar todos los que yo quiero rosado, que mi escena era bastante
similares los materiales. Entonces voy a seleccionar todo esto que tienen el mismo material y este último. Control L, Link Materials. Ya, y la taza, por ejemplo, simplemente era un material blanco. Esto ya viene en blanco y el roughness se lo bajé casi por completo. Entonces ahí, si se fijan, empieza a reflejar ya lo que yo les decía del HDRI. Y el negro, por ejemplo, no hago negro. Ah, cambié el material original. Voy a borrarlo. Esto ustedes no deberían tener material, pero como les decía, yo le tuve que poner uno blanco. Entonces voy aquí, voy a darle un nuevo material, lo voy a cambiar a negro o a gris. Casi nunca uso por completo, por ejemplo, el negro, o depende la escena. Entonces lo dejo por ahí más o menos. Y también a este le doy un poco menos de roughness para que quede un poco más brillante, pero no tanto. Y si se fijan, no he hecho más que poner dos luces, el HDRI, y ya empieza a tomar este look que tengo en todas mis escenas. Casi siempre es saber poner las luces, porque a veces la gente hace esto, por ejemplo, de poner una luz ahí encima o muy chica ahí, y eso ya arruina todo y se ve súper quemado, súper mal, porque mientras más cerca ustedes hagan esto, más se va a quemar. Y hay otra regla que es: mientras más chica sea la luz, la sombra va a ser mucho más dura. Acá no se nota porque no está pegando directamente al suelo, pero mientras más chico esto va a generar una luz mucho más dura y fuerte en el suelo. En cambio, mientras más lejos, voy a ir acá atrás, control Z, mientras más grande la luz, las sombras van a ser mucho más suaves. Entonces, si se fijan, todo esto se ve mucho más suavizado. No se ven cosas, luces o sombras agresivas, porque en este caso yo no quiero eso. Hay escenas que claramente eso sí funciona. Y ahora yo creo que voy a agregar un poco más de potencia a la luz, porque lo veía un poco oscuro. Y esta, por ejemplo, este monito, lo hice como un color un poquito más amarillo. Y aquí le agregué Subsurface Scattering, que simplemente lo hice subiéndole este valor. Y acá pueden elegir el color que ustedes quieran. Entonces esto hace que quede como si tuviera un poco de luz que entra por... como cuando ponen las manos y ponen una linterna detrás. Se genera ese efecto como naranjo de las luces. Eso hace que la luz como que entra por dentro del objeto. Y da una sensación un poquito más... como gelatinosa o algo así. Le da un toque especial a los personajes. Entonces, por ejemplo, eso hice yo en estos monitos. Y los ojos, simplemente copié estos dos, amarillo el que quiero copiar, control L, Link Materials. Y así voy poniendo a todos los ojos. El vidrio, vamos a abrir acá el Shader Editor, en materiales. Y acá yo lo que hice fue Shift A y voy a buscar Glass. Y elegimos el primero. Y este lo voy a conectar acá, porque este material... pasé a cambiar el principal de nuevo, se me olvidó. Vamos a agregar uno nuevo. Shift A de nuevo, Glass. Surface, lo conecto, este lo voy a borrar, ya que quiero quedarme con este, porque por alguna razón queda mejor que el otro original, cambiando el transmission que se hace. No me quedó tan bien como este. Y este lo dejo en 1.3, que es más o menos lo que tiene el vidrio, creo. Pero eso lo pueden buscar ustedes, por ejemplo, el índice de refracción de los objetos, si lo quieren como más preciso para cosas más realistas. Y si se fijan, cambió inmediatamente y ya aparece vidrio. También ahí estoy buscando una cosa que les quiero mostrar. Acá, en la cámara y en el iPad, esto lo pueden cambiar a 256 y el glossy también. Y esto lo que hace también es quitar un poco de... y la transparencia. La voy a subir a
128. Cuando a veces tienen ese problema que esto se ve un poco negro, el vidrio, subiendo estos parámetros a veces se arregla esto. De todas formas, si buscan en YouTube tutorial de Glass, pero a Blender van a encontrar hartos tutoriales donde enseñan a cambiar esto. Habían otras cosas que arreglaban, pero yo cambiando esto, por lo menos me funcionó en que esto quedara mucho más bonito. Y el café fue otro material que yo hice donde le agregué un poco de textura. Entonces voy a crear uno nuevo. Voy a cambiar el color. Y voy a seleccionar todos los cafés. Y último este, ya que ese es el que tiene control L. Ya. Entonces, lo que yo hice acá fue agregar un noise. Buscar, escriben noise, texture. Si yo aprieto Control Shift y hago clic acá, voy a visualizar ese nodo. Entonces así puedo ver cómo me va a quedar. Entonces con esto yo subo la escala para que tenga mucho más chiquititos los puntos. Y si quiero hacerle más contraste a esto, aprieto Shift A, color, y busco un... O sea, buscar y busco un color ramp. Si ahora veo esto... O sea, aquí voy a ver que si yo hago esto... No, que se me olvidó conectar este acá. Ahí sí. Voy a hacerlo bien mejor. Y hacerlo de nuevo porque no estaba funcionando. Voy a conectar al base color para ver. Y ahí ven que me está haciendo mucho más contraste de estas dos. De este noise. Entonces ahora yo lo voy a conectar. Shift A. Voy a buscar un nodo de bump, que es el que hace el relieve. Y este lo voy a conectar ahí. Al high. Voy a sacar este porque no va ahí. Y este lo vamos a conectar al normal map. Si se fijan, ahora tengo esa textura. Obviamente está totalmente exagerado y se ve horrible. Así que le tenemos que bajar la cantidad de strength. Lo voy a dejar en 0.1 porque quiero que sea bien sutil. O 0.2. Porque como va a estar de lejos tampoco se va a ver mucho. Este quizás... Voy a bajarle un poco de más brillo. Acá se ve como algo extraño, pero eso es el denoiser, que es solo del viewport, pero después al final toma el render perfecto. Aquí se pueden ver que mientras más subo el roughness, más opaco se ve. Entonces lo voy a dejar 0.4 porque el café igual tiene un poquito de brillo. Y esos son como los materiales más diferentes. Me faltaría este. Voy a agregar uno nuevo. Y este simplemente lleve el metallic para arriba. Y ya ven que cambia y se ve como metálico. Ahora sí, porque se pasó a volver atrás. Y ya ven que se ve como metálico, pero si yo lo bajo, ahora se ve totalmente reflectivo. Y yo bajo el roughness. Entonces eso es lo que hacía el roughness. Si yo lo subo se va a ver mucho más opaco. Y casi ya se pierde el material. Entonces yo ahí veo más o menos. No quiero esto porque no quiero que sea full realista. Entonces con un poco más de roughness se ve como si fuera un clay o una masa que uno pintara con una pintura de metal. Y también pueden cambiar el color si quieren del metal. Igual va a funcionar. Yo simplemente lo dejé en blanco. Un poquito más gris. Y este, por ejemplo, usé el mismo. Control L, Link Materials. Y así fui linkeando todos los materiales. El material del café lo tengo por acá, se los voy a mostrar. Café líquido, que es
simplemente el mismo material base subiéndole el transmission. Si yo le bajo esto, queda un material normal y el Surface Scattering también. Entonces simplemente subí el transmission al máximo y le di un poco de Surface Scattering para que se entrara un poco más de luz. Y de color naranjo porque como el café refleja un poco como colores rojos. Así que eso sería básicamente este tutorial. Acá ya ustedes pueden jugar, quizás ponerle a lo mejor otra luz acá si quieren que tenga un poco más de iluminación, pero ya se mantiene la estética y lo sutil de mis escenas, que son bien estilizadas o sin tanto show de luces o contrastes. A veces menos es más, en este caso funciona mucho ese dicho. Acá puedo subirle un poco, o incluso a esta, para probar. Pero por ejemplo ya ahí empiezo a sentir que se quemó un poco. No sé qué pasó, que se giró el café de adentro. Bueno, no importa. No es el caso eso. Ya, entonces por ejemplo ya encuentro que es mucho, entonces así ustedes van probando a su gusto. La idea es que siempre eviten este tipo de cosas. Por ejemplo esto, que ya se empieza como a quemar mucho la escena. Aunque a veces he visto escenas que hacen eso, pero esto en general, más que lo otro era esto, como quemar la luz muy encima. Como que ya se perdió el color, por ejemplo, de esta base, el blanco ya está totalmente quemado. Y eso lo pueden evitar poniendo las luces un poco más lejos. Con este puntito amarillo pueden decir dónde quieren que ilumine. Y ya va a ser cosa de ustedes elegir los colores. Y como ven, todo es súper simple la escena que yo hice. Así que espero que esto les haya ayudado. Y si le quedó alguna duda me preguntan en los comentarios. Saludos y nos vemos en un próximo tutorial.